¿Has notado la presencia repentina de ratas o ratones en tu hogar y te has preguntado qué podría significar espiritualmente? La Biblia nos enseña que nada ocurre sin propósito ni sin permitirlo Dios. En Deuteronomio 28:26 encontramos una advertencia clara. Tu cadáver será comida de todas las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y nadie las espantará. Este pasaje, aunque fuerte, nos revela una verdad profunda. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, pueden manifestarse señales físicas en nuestro entorno como reflejo de un desorden espiritual interno. Hoy veremos cómo la aparición de estos animales puede ser mucho más que un problema de higiene. Puede ser una señal divina de alerta. Te mostraremos cómo discernir su significado espiritual, qué enseña la palabra sobre ello y cómo actuar conforme a la guía de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que algo en tu casa simplemente no está bien, aunque todo parezca en orden a simple vista? Hay momentos en los que no se trata de lo que se ve, sino de lo que espiritualmente se está manifestando. Cuando las ratas o ratones aparecen en el hogar de forma repentina, persistente o inexplicable, muchos piensan que se trata solamente de un problema de higiene, de basura mal cerrada o de alguna rendija por donde se cuelan. Pero lo que pocos consideran es que estos animales en la Biblia representan más que suciedad física. Son símbolos de impureza, corrupción espiritual y desorden interior. En el primer libro de Samuel 6, cuando los filisteos fueron heridos por la mano de Dios por haber tomado el arca del pacto, decidieron devolverla junto con una ofrenda de expiación. ¿Y qué fue lo que enviaron? 5 figuras de tumores y 5 figuras de rata, representando la plaga que Dios había permitido como juicio. Este pasaje no solo nos habla de una consecuencia física, sino de una contaminación espiritual permitida por la desobediencia. Es fundamental comprender que muchas veces lo que sucede en el ámbito natural tiene su raíz en lo espiritual. No todo lo que aparece en tu hogar tiene una explicación lógica inmediata. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo permite señales visibles como un llamado de atención. Así como Dios habló a través del asno de Balaam, también puede utilizar elementos aparentemente comunes para revelar una condición más profunda. Las ratas ya conocidas por moverse en la oscuridad, esconderse en rincones y alimentarse de lo desechado, son imagen exacta de aquello que opera en las sombras del alma y del ambiente. Hábitos ocultos, pecados tolerados, puertas abiertas a lo impuro. El hogar fue diseñado por Dios para ser un refugio, un lugar de reposo, un altar vivo donde su presencia habite. Cuando ese espacio comienza a llenarse de cosas que contaminan, no solo físicamente, sino espiritualmente, el ambiente cambia. Quizás has sentido que en tu casa hay discusiones constantes sin motivo, un cansancio espiritual que no sabes de dónde viene, una opresión difícil de explicar o incluso sueños perturbadores. Esas no son señales que deben ser ignoradas. Efesios 4:27 nos advierte claramente: no den lugar al diablo. Y ese lugar muchas veces comienza cuando se permite que el pecado, el resentimiento, la falta de perdón o la inmoralidad contaminen el ambiente. Las ratas no buscan luz, buscan oscuridad. No habitan donde hay orden, sino donde reina el descuido. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que la contaminación espiritual comienza con pequeñas concesiones. Cosas que parecen inofensivas al principio. Una película con contenido violento o sexual, una conversación llena de chismes o juicios, una actitud de crítica constante,
un rincón del alma donde se guarda odio o envidia. Todo esto no solo afecta el corazón, también afecta el hogar. La atmósfera espiritual de una casa se construye con decisiones diarias. Y cuando esas decisiones comienzan a alejarse del diseño de Dios, es solo cuestión de tiempo para que algo externo lo manifieste. Las ratas no aparecen por casualidad. Muchas veces son un síntoma visible de una raíz invisible. La palabra de Dios nos llama una y otra vez a guardar el corazón, pero también a purificar nuestras casas. En Josué 24:15, el líder del pueblo hace una declaración que hasta hoy resuena con autoridad. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta decisión no es solo espiritual, es práctica. Servir al Señor con la casa significa cuidar lo que se ve y lo que no se ve, lo que se permite entrar por las puertas físicas y lo que se permite a través de la televisión, el teléfono o incluso las conversaciones. Cuando se abre la puerta a lo que no edifica, se está dando un permiso tácito para que el enemigo entre. Y su presencia no siempre será con una figura aterradora. A veces entra como una influencia invisible y otras como una rata escondida en la oscuridad de una habitación. Recordemos la historia de Nehemías, quien al regresar a Jerusalén encontró que el templo había sido profanado. Uno de los enemigos de Israel, Tobías, había tomado posesión de una de las cámaras del templo. ¿Y qué hizo Nehemías? No solo lo echó fuera, sino que purificó el lugar. Nehemías 13:9 dice: entonces ordené que limpiasen las cámaras y puse allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas y el incienso. Esta acción es una imagen perfecta de lo que muchos hogares necesitan hoy. No basta con detectar lo impuro. Hay que limpiarlo y restaurar la presencia de Dios. Las ratas no permanecerán donde el altar está encendido, donde hay oración constante, donde la palabra se lee y se proclama en voz alta. El enemigo no puede establecerse donde hay adoración genuina. Pero cuando la rutina espiritual se enfría, cuando se deja de orar en familia, cuando el altar se convierte en un adorno olvidado, las puertas se abren y las ratas, tanto físicas como espirituales, lo perciben. Por eso es tan importante entender que este tipo de manifestaciones no son solo molestias del día a día, sino llamados divinos a volver a la limpieza, al orden, a la santidad. He conocido personas que al comenzar una vida de consagración se dieron cuenta de cosas que antes les parecían normales. Una mujer me compartió que después de comenzar a orar por su hogar y dedicar cada habitación al Señor, encontró nidos de ratas en lugares donde nunca había imaginado. Su testimonio no era sobre una simple plaga, sino sobre cómo el acto espiritual de rededicarse a Dios trajo a la luz lo que había estado oculto por años. No fue casualidad, fue una respuesta espiritual. Porque cuando invocamos el nombre del Señor sobre nuestras casas, todo lo oculto comienza a ser removido. En Lucas 8:17 Jesús dice: nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y esto se aplica tanto al alma como al entorno. Muchas veces Dios permite la incomodidad para provocar transformación. El mismo Jesús limpió el templo, echó fuera a los cambistas, volcó las mesas y declaró: mi casa será casa de oración. Mateo 21:13. Esta escena poderosa no fue un acto simbólico solamente, sino una enseñanza de lo que ocurre cuando el lugar que fue destinado para Dios es contaminado con lo profano. ¿Cuántos hogares fueron diseñados para ser casas de oración? Pero hoy están llenos de gritos, quejas, resentimientos y murmuraciones. ¿Cuántos lugares donde debería habitar la paz están invadidos por temores, peleas y enfermedades constantes?
Las ratas no hacen nido donde hay orden espiritual, pero sí buscan donde hay caos emocional, donde la atmósfera está cargada de desesperanza y desobediencia. En Eclesiastés 10:1 se nos da una imagen interesante. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Esto nos muestra como algo pequeño, aparentemente insignificante, puede contaminar lo que es valioso. De igual forma, una acción no confrontada, un pecado no confesado, un hábito aparentemente inofensivo puede convertirse en la causa de que lo espiritual se corrompa. Y cuando eso sucede, lo visible comienza a deteriorarse. Las ratas llegan cuando lo que huele mal en lo invisible se vuelve insoportable en lo natural. Por eso es tan importante invitar al Espíritu Santo a que escudriñe no solo nuestros corazones, sino también nuestros espacios. El salmista clamó: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Este examen también debe extenderse a lo que permitimos en nuestras casas. ¿Qué hay en tus estanterías, en tus dispositivos, en tus hábitos diarios que podría estar contaminando la atmósfera? ¿Qué costumbres has normalizado que podrían estar atrayendo impureza espiritual? No subestimes las señales. Cuando Dios quiere hablar, lo hace de maneras que a veces no entendemos a la primera. Pero si prestamos atención, si vamos más allá de lo superficial, veremos que todo lo que ocurre tiene una raíz, un origen, un mensaje. En 2 Crónicas 7:14, Dios ofrece una promesa a su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta sanidad incluye el hogar, la familia, el entorno físico y espiritual. No importa cuán contaminado esté tu espacio, si decides hoy humillarte delante del Señor, buscar su rostro con sinceridad, Él no solo perdonará, sino que limpiará, restaurará y traerá orden donde antes había desorden. Hay momentos en los que Dios permite una plaga para llamar a un cambio. Pero también hay momentos en que al levantar el altar nuevamente las plagas desaparecen. Así como el profeta Elías reparó el altar de Jehová antes de que descendiera el fuego. Primera Reyes 18:30. Nosotros también debemos reparar el altar de nuestra casa, porque donde hay fuego de Dios no puede habitar nada impuro. El altar limpio es incompatible con la presencia de roedores. El fuego consume, purifica, limpia. Y ese fuego solo puede ser encendido por corazones rendidos y hogares dedicados al Señor. Por tanto, si las ratas han aparecido, no las ignores. No pienses que es solo un problema de limpieza. Haz un análisis espiritual. Pregunta al Espíritu Santo: ¿qué hay en mi hogar que no te agrada? ¿Qué he tolerado? ¿Qué he permitido? Porque la limpieza física comienza con una decisión espiritual. Y cuando se toma esa decisión, Dios actúa. Las ratas huyen cuando la luz se enciende. Y esa luz es Cristo. Cuando en las Escrituras se habla de plagas, de señales físicas que aparecen como resultado del pecado, no se está haciendo una simple descripción de eventos históricos. Se está revelando un patrón espiritual que atraviesa el tiempo, que sigue activo en nuestros días y que muchas veces se manifiesta en nuestros hogares de formas que no logramos discernir de inmediato. La aparición de ratas y ratones, especialmente cuando ocurre con insistencia, no debe ser vista como una coincidencia ni tratada solamente desde la lógica natural. En la palabra, las plagas no llegaban sin propósito, sino como consecuencia directa de la desobediencia, como una advertencia
del cielo que clamaba arrepentimiento. En el libro de Éxodo capítulo 8, Dios envía plagas sobre Egipto como respuesta directa a la terquedad del faraón, quien se rehusaba a dejar libre al pueblo de Israel. Entre las plagas encontramos ranas, huesetes, mosquitos, langostas y pestes sobre el ganado. Cada una de estas manifestaciones era una expresión del juicio divino, diseñada para quebrantar la resistencia y exponer la idolatría del corazón. Aunque las ratas no se mencionan en esa serie, el patrón es claro. Cuando la autoridad humana se endurece contra la voluntad de Dios, cuando se ignoran sus mandatos, las señales comienzan a hablar con fuerza. En el primer libro de Samuel 6 se hace referencia directa a una plaga de ratas que acompañó a los tumores enviados sobre los filisteos después de haber tomado el arca del pacto. Esa plaga no fue un hecho aislado ni un accidente biológico. Fue una respuesta directa de Dios a una profanación espiritual. La conexión entre pecado y juicio es evidente a lo largo de toda la Escritura. Dios, en su justicia, no guarda silencio ante la rebelión persistente. Avisa, exhorta, pero también actúa. Las ratas, en su simbolismo bíblico, no son meros animales despreciables. Son reflejo de la corrupción, del deterioro espiritual, de lo que prolifera en lo oculto cuando no se trata lo que debe ser confesado. No llegan a donde hay santidad. Buscan lo que está en descomposición. Su presencia en un hogar puede ser una llamada urgente a examinar el corazón, a revisar prácticas, pensamientos o hábitos que se han tolerado durante demasiado tiempo. Cuando Israel se apartaba de los caminos del Señor, no solo lo hacía a nivel personal, sino que ese alejamiento tenía consecuencias colectivas. El pecado oculto de un hombre podía contaminar a todo el campamento. En Josué 7, Acán tomó para sí lo que Dios había ordenado que no se tocara. Lo escondió bajo su tienda, creyendo que al mantenerlo fuera de la vista de los hombres, también lo mantenía fuera del juicio de Dios. Pero no fue así. El pecado oculto atrajo derrota al pueblo entero. Y la presencia de Dios se retiró hasta que el asunto fue revelado y confrontado. Esta historia muestra cómo lo oculto, lo enterrado bajo las estructuras de una vida aparentemente normal, puede ser el punto de partida del deterioro espiritual de un hogar. Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia, pero también es justo. Y cuando hay pecado que no se quiere abandonar, cuando hay prácticas que contradicen su palabra y no se desea soltar, Él puede hablar de formas que trascienden las palabras. El juicio divino no siempre se presenta con catástrofes externas. A veces llega como una presencia que inquieta, como una sensación de que algo no está bien, como una sucesión de circunstancias que perturban la paz y exponen una raíz más profunda. Las ratas que aparecen de repente, que se multiplican, que invaden sin razón aparente, pueden ser parte de ese lenguaje espiritual. No siempre serán juicio definitivo, pero sí pueden ser advertencia clara de que se está ignorando una voz que ha estado hablando hace tiempo. El libro de Lamentaciones nos presenta una escena de desolación donde el pueblo llora las consecuencias de haberse apartado de su Dios. En Lamentaciones 3:39 se pregunta: ¿por qué se lamenta el ser viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Esta pregunta dirige la mirada no hacia las circunstancias, sino hacia la causa interior. No se trata solamente de lo que está ocurriendo afuera, sino de lo que ha sido permitido dentro. El pecado oculto no necesita ser grande ni escandaloso para producir contaminación. Basta con que sea sostenido, justificado, racionalizado.
Lo que no se confiesa se pudre, y lo que se pudre atrae lo impuro. La figura de las ratas se asocia también al saqueo silencioso. Son animales que entran sin ser vistos, roen lo valioso, contaminan lo que tocan y se multiplican si no se actúa a tiempo. En el mundo espiritual esto refleja lo que ocurre cuando se permite que el pecado permanezca sin confrontación. Lo que comienza como un pensamiento tolerado, como una práctica aparentemente inofensiva, termina invadiendo toda el alma, afectando relaciones, decisiones y atmósferas. En Proverbios 28:13 leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este principio no solo aplica al individuo, sino también al hogar entero. La confesión no es debilidad, es restauración. El ocultamiento es lo que alimenta al enemigo, lo que lo mantiene con autoridad para operar. En Isaías 59:2 el profeta declara: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La presencia del pecado no confesado impide la comunión, rompe la cobertura espiritual y deja espacios abiertos que el enemigo utiliza para sembrar confusión, enfermedad, división o ruina. Esta separación se puede manifestar de muchas maneras. Y cuando no se atiende en lo invisible, comienza a mostrar sus frutos en lo visible. Las ratas son uno de esos frutos, un reflejo físico de una raíz espiritual ignorada. El altar familiar es un lugar sagrado. Y cuando ese altar es derribado por la rutina, la apatía o el pecado persistente, el enemigo encuentra permiso para ocupar lo que antes era un lugar de comunión. En 2 Crónicas 29, el rey Ezequías comienza una restauración espiritual profunda del templo. Lo primero que hace es abrir las puertas, reparar los portones y luego decir a los levitas: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, bunto fibe. Este llamado no fue solo una limpieza física, fue una orden espiritual. Sacar la inmundicia era devolverle al templo su propósito original, era rechazar todo lo que había contaminado lo sagrado. Así también, cuando se han permitido cosas en casa que Dios no aprueba, es necesario actuar con firmeza. No basta con reconocerlo internamente, hay que expulsarlo. La advertencia no es para infundir miedo, sino para despertar conciencia. El Señor no revela lo oculto para avergonzar, sino para redimir. Y muchas veces permite que lo visible, como la presencia insistente de ratas en un hogar, sea la alarma que no se puede ignorar. Porque cuando lo espiritual no se atiende, lo natural grita. Dios no desea destruir hogares, quiere restaurarlos. Pero esa restauración solo es posible cuando se reconoce que algo ha fallado, que algo se ha tolerado, que algo se ha justificado por demasiado tiempo. El juicio de Dios no siempre es un castigo final, muchas veces es una oportunidad de corrección. Y esa oportunidad llega con señales claras. Cuando esas señales aparecen, no es momento de buscar explicaciones humanas, sino de rendirse, de humillarse, de pedir luz sobre lo que se ha oscurecido. En el libro de Amós el Señor pregunta: ¿sucederá alguna calamidad en la ciudad sin que Jehová la haya enviado? Amós 3:6. Esta pregunta nos lleva a un entendimiento más profundo de su soberanía. Nada ocurre sin su conocimiento. Y si ha permitido que algo tan desagradable como una plaga de ratas aparezca, es porque algo necesita ser revelado, confrontado, tratado. El Dios que habla por medio de la palabra también habla por medio de las circunstancias. Y aunque su deseo es bendecir,
Cuando su voz no es atendida, usará lo necesario para hacernos volver. La presencia de ratas no debe ser ignorada ni enfrentada únicamente con trampas físicas. El discernimiento espiritual debe activarse. Se debe hacer una evaluación profunda del ambiente, de las prácticas, de lo que se ha permitido entrar. Así como el sacerdote inspeccionaba las casas para detectar si había lepra en las paredes, Levítico 14, también hoy el creyente debe ejercer una inspección espiritual de su hogar, identificando si hay pecado oculto que ha traído contaminación. Dios no deja a sus hijos sin guía. Si hay algo que debe ser expuesto, Él lo hará. Pero también espera que haya disposición para reconocerlo y tratarlo. La advertencia espiritual no es una condena, es una oportunidad. Cuando Dios permite que lo impuro se manifieste, lo hace para que la limpieza comience. No para destruir el hogar, sino para purificarlo. No para traer vergüenza, sino restauración. El juicio siempre tiene como propósito el arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, siempre hay restauración. El camino de regreso comienza con humildad, con confesión, con obediencia. Las ratas desaparecerán cuando la luz vuelva a ocupar cada rincón, porque la luz disipa toda tiniebla y la presencia de Dios no cohabita con lo impuro. Cada vez que Dios habló con severidad a su pueblo, lo hizo desde un amor que no tolera lo que destruye. El juicio es parte de su misericordia, porque si Él callara ante el pecado, no sería un padre. Pero porque ama, habla. Y porque ama, advierte. Y porque ama, permite que algo tan evidente como una infestación se convierta en un mensaje que no puede ser silenciado. Dios está más interesado en restaurar el corazón del hogar que en mantener una apariencia de orden. Lo que Él busca es verdad en lo íntimo, y donde hay verdad, su presencia permanece. El pecado oculto no puede sostenerse donde el Espíritu Santo gobierna. Por eso, si hoy hay señales, si hay manifestaciones, si hay disturbios inexplicables, no es momento de cubrir ni de justificar. Es momento de abrir el corazón y dejar que Dios purifique lo que ha sido contaminado. Porque solo cuando se rinde lo oculto puede comenzar la verdadera sanidad. Y esa sanidad comienza en el altar. La realidad espiritual que nos rodea no siempre se manifiesta de manera directa o evidente. Muchas veces opera de forma silenciosa, progresiva y sutil. Las puertas espirituales que se abren no siempre son grandes actos de rebeldía o transgresión manifiesta. A menudo son pequeñas decisiones, objetos de las rutinas o entretenimiento que, aunque parecen inofensivos, contradicen los principios del reino de Dios. Cuando se toleran por suficiente tiempo, comienzan a alterar la atmósfera del hogar y preparan el terreno para que lo impuro se instale. Las ratas y ratones, como representación simbólica de aquello que se infiltra sin permiso visible, muchas veces llegan como consecuencia de haber permitido que el enemigo cruce el umbral a través de elementos que jamás debieron tener lugar dentro de una casa dedicada a Dios. El hogar es un espacio espiritual antes que físico. No es solamente el lugar donde se duerme, se come o se descansa. Es un territorio donde se edifica o se destruye, donde se da lugar a la presencia de Dios o se permite la infiltración de fuerzas espirituales contrarias. El libro de Deuteronomio advierte con claridad sobre la importancia de consagrar todo lo que poseemos. En el capítulo 7, versículo 26, se lee: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este mandato no fue simbólico ni limitado al Antiguo Testamento. Fue una instrucción directa para preservar la santidad del entorno donde el pueblo de Dios habita. Muchos hogares experimentan perturbaciones, desórdenes inexplicables,
pesadez espiritual o manifestaciones físicas como plagas sin reconocer que se ha permitido el ingreso de lo que contamina. Se normaliza la presencia de símbolos ocultistas, figuras paganas, películas impregnadas de violencia espiritual, música que exalta el pecado o literatura que siembra ideas que contradicen la palabra. Cada uno de esos elementos actúa como una llave que abre portales espirituales. No se necesita invocar lo impuro para que se manifieste, basta con invitarlo a través de la pasividad. Una casa que no vigila lo que entra termina siendo vulnerable a cualquier tipo de influencia. Jesús enseñó en Mateo 6:22 que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Este principio también se aplica a la casa. Lo que se mira, lo que se escucha, lo que se tolera, determina si hay luz o tinieblas en el ambiente. La presencia de ratas no es, en muchos casos, una mera coincidencia natural. Son símbolo de lo que se ha colado cuando la vigilancia espiritual se ha relajado. En Isaías 31, Dios pronuncia un ay contra los que toman decisiones sin su consejo y se cubren con coberturas que no provienen de Él. Este mismo principio se refleja cuando se introducen cosas en el hogar sin discernimiento, coberturas visuales, auditivas o simbólicas que, lejos de proteger, contaminan. Y lo que contamina comienza a pudrirse. Y lo que se pudre atrae carroña. Las ratas no aparecen en ambientes limpios, ordenados y consagrados. Buscan lo que ha quedado expuesto, lo que ha sido dejado al descuido, lo que no ha sido resguardado por la presencia de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 19, se relata un momento poderoso cuando aquellos que habían practicado artes mágicas decidieron renunciar a ellas públicamente. Dice el versículo 19 que muchos de los que habían creído vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Este acto no fue simbólico, fue espiritual. Habían entendido que no bastaba con aceptar a Cristo internamente. Había que purgar lo externo, cortar toda alianza con el pasado y destruir todo objeto que representara una puerta abierta a lo impuro. No lo vendieron, no lo guardaron, no lo regalaron, lo quemaron. Cada objeto tiene una carga espiritual, no por su material, sino por el significado que representa. Un símbolo puede ser simplemente decorativo para unos, pero espiritualmente puede ser una declaración de pertenencia, de alineación o de pacto para otros. Muchas veces se introducen cosas en casa sin saber su origen, sin discernir qué representan. Y al hacerlo, se permite que fuerzas espirituales hostiles encuentren un punto de acceso. Las ratas, como imagen de esa contaminación, no necesitan mucho para instalarse. Una pequeña grieta, un punto débil en la pared, una ventana mal cerrada. Del mismo modo, el enemigo no necesita una gran apertura. Le basta una rendija de indiferencia, una pequeña permisividad sostenida, una costumbre justificada en el entretenimiento. Straight through, one step, one glance, now I'm caught by you, ayy. Don't tease me, close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Ole, you got me, hey. Ole, don't stop. Ole, you
never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. La Biblia es clara al mostrar cómo el enemigo opera por medio del engaño, del disfraz, de la sutileza. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que parece inofensivo puede estar impregnado de un propósito oculto. Por eso el discernimiento es más urgente que nunca. No todo lo que entretiene edifica. No todo lo que es popular es sano. No todo lo que se presenta como arte es neutral. Lo espiritual no distingue entre géneros de música o formas de expresión. Lo espiritual responde a principios, y donde no hay alineación con la palabra, hay vulnerabilidad. Cuando se permite que lo impuro tenga lugar dentro del hogar, se crea una atmósfera que el Espíritu Santo no puede habitar en plenitud. El Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Este no es un mandato solo para el creyente individual, es un principio de pureza para cualquier espacio que desee ser morada de la presencia de Dios. Si lo que se proyecta en las pantallas, lo que se reproduce en los altavoces o lo que se lee en el descanso es contrario al carácter de Cristo, entonces no puede esperarse que el ambiente sea saludable espiritualmente. Y donde no hay salud espiritual, las manifestaciones de oscuridad no tardan en llegar. Las ratas no solo representan suciedad, representan
lo que ha sido alimentado por el descuido, por la negligencia en la vigilancia espiritual. La vigilancia no es paranoia, es obediencia. Jesús exhortó a velar y orar para no caer en tentación. Esa vigilancia se extiende a lo que se permite dentro del hogar, a las prácticas culturales que se abrazan sin filtro, a las tradiciones heredadas que no han sido confrontadas con la verdad bíblica. No todo lo antiguo es bueno, no todo lo moderno es malo, el criterio es la palabra. Cuando el criterio es la conveniencia, la moda o el entretenimiento, se pierde la claridad. Y cuando se pierde la claridad, se normaliza lo que antes era inaceptable. Se tolera lo que antes era impensable. Se celebra lo que antes se lloraba. Y en ese proceso, el enemigo encuentra el acceso que necesitaba, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el Señor habla a la iglesia de Pérgamo y la reprende por tolerar entre ellos a los que enseñaban doctrina de Balaam, que ponía tropiezo a los hijos de Israel. No se trataba solo de una doctrina externa, sino de una permisividad interna. La iglesia no había tomado una postura firme, había permitido que ideas contrarias a la voluntad de Dios se instalaran. Y el juicio vino no solo sobre los que enseñaban error, sino sobre los que lo permitían. Esta verdad también aplica al hogar. La permisividad contamina. Lo que se permite por comodidad o por tradición puede convertirse en el canal por el que lo impuro se manifieste. El hogar debe ser guardado con celo, no solo con limpieza física, sino con consagración espiritual. No solo con normas humanas, sino con principios divinos. La batalla espiritual se libra también en los espacios que habitamos. Y si el enemigo logra establecer su presencia en el hogar, no es porque tenga más poder, sino porque se le ha dado permiso. Las ratas espirituales no invaden a la fuerza, se instalan cuando la puerta está abierta. Por eso es necesario revisar qué se ha introducido en la casa sin permiso de Dios, qué libros, qué símbolos, qué costumbres, qué palabras se han normalizado y no deberían tener lugar. No se trata de vivir en temor, sino en reverencia. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y esa sabiduría comienza cuando se discierne que no todo es neutral, que todo objeto, toda imagen, toda canción, toda práctica comunica algo en el mundo espiritual. El hogar puede ser una fortaleza o un terreno vulnerable, dependiendo de qué se permita en su interior. No basta con orar una vez al día si el resto del tiempo se permite que las tinieblas entren por otras puertas. El enemigo no respeta intenciones, respeta autoridad, y esa autoridad solo se sostiene en obediencia. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, pero no se puede habitar bajo ese abrigo si se ha levantado altar a lo impuro dentro del mismo hogar. Dios llama a una limpieza radical, a una purificación que no se conforma con lo superficial, a una revisión que va más allá de lo visible. Lo que parece cultural, lo que se ha heredado sin evaluar, lo que se consume por costumbre, debe pasar por el filtro de la palabra. Porque cuando la casa es limpiada, el ambiente cambia. La presencia de Dios regresa. La paz se restaura. Y las ratas, tanto físicas como espirituales, no encuentran lugar donde esconderse. Porque la luz lo expone todo. Porque donde hay santidad no hay espacio para la inmundicia. El hogar es sagrado y si ha sido contaminado es tiempo de restaurarlo, de remover lo que no edifica, de cerrar puertas que fueron abiertas, de deshacer alianzas que se formaron sin saberlo y de declarar que ese lugar pertenece a Dios. Las ratas no pueden permanecer donde el reino de Dios ha sido establecido con autoridad. Porque el reino no es solo una confesión, es un gobierno.
Es tiempo de establecer ese gobierno en cada habitación, en cada rincón, en cada detalle, y permitir que la presencia de Dios lo llene todo, hasta que no quede lugar para ninguna otra influencia. El ambiente espiritual de un hogar no está determinado únicamente por lo que se ve o por lo que se hace externamente, sino por lo que se siente y se respira en lo más profundo. Existen casas donde todo parece estar en orden físico, pero hay una atmósfera densa, cargada, inquieta. Lugares donde la ansiedad se ha instalado como huésped permanente, donde la tensión se percibe incluso en el silencio, donde el descanso es superficial y el alma vive en sobresalto. Este tipo de desorden emocional, aunque muchos lo consideran solo una reacción humana ante las circunstancias en la Escritura, aparece constantemente ligado a realidades espirituales más profundas. No es solo una cuestión de estados de ánimo, es una señal que puede revelar que algo está afectando la raíz espiritual de ese espacio. El desorden emocional no surge de la nada, se alimenta del entorno, se construye con pensamientos, se cultiva en los hábitos, se intensifica con las palabras. Una casa donde la tristeza se ha normalizado, donde el miedo es constante, donde la desesperanza es una conversación repetida, no es simplemente un hogar en crisis emocional, es un espacio vulnerable espiritualmente. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción, es una cobertura, donde esa cobertura ha sido reemplazada por el afán, el caos o la angustia constante. Hay una puerta abierta y el enemigo se mueve con precisión para ocupar los espacios donde la paz ha sido desplazada. La ansiedad no solo afecta a la mente, afecta el ambiente. El alma inquieta influye en los ritmos del hogar, en las conversaciones, en las decisiones. Una atmósfera ansiosa es tierra fértil para el descontrol espiritual. Cuando el corazón se acostumbra a vivir en sobresalto, a esperar lo peor, a desconfiar de todo, se rompe el estado de reposo que Dios desea para su pueblo. El Salmo 23, en su sabiduría eterna, no comienza con actividades ni con logros, sino con una imagen de descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El descanso es el primer terreno donde Dios se manifiesta. Y cuando ese reposo ha sido sustituido por agitación permanente, el orden espiritual se ve comprometido. Las ratas que, como símbolo del desorden, del caos que se mueve en lo oscuro, encuentran espacios propicios donde la ansiedad domina. No porque el temor sea su invocación, sino porque donde hay confusión emocional, también hay desprotección espiritual. El alma alterada es una invitación abierta para que fuerzas que operan en lo oculto encuentren terreno fértil para instalarse. No se trata de culpabilizar al que lucha con pensamientos de angustia o con emociones desbordadas, sino de entender que esas batallas deben ser tratadas no solo desde lo psicológico, sino también desde lo espiritual. Una casa donde el miedo ha tomado el lugar de la fe, donde la preocupación se repite más que la oración, necesita ser restaurada desde su raíz. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto implica que cuando se instala el temor permanente, no es una simple debilidad emocional, sino la operación de un espíritu que se ha introducido en el ambiente. El dominio propio no solo es una cualidad personal, sino una expresión de autoridad espiritual. Un hogar donde no hay control emocional, donde cada conversación es una
chispa para la discordia, donde las reacciones superan la razón, está bajo influencia. Y si esa influencia no se confronta con verdad, se intensifica. Lo que comienza como ansiedad se convierte en agresión, lo que empieza como estrés se transforma en opresión. Las ratas aparecen no porque vean suciedad externa, sino porque sienten el desorden interior que no ha sido puesto bajo la cobertura del Espíritu de Dios. La Biblia habla con frecuencia del alma atribulada. En el libro de los Salmos se encuentran clamores profundos de hombres que, en medio de su angustia, reconocen la necesidad de ser restaurados. El Salmo 42:5 pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí no hay negación del dolor, pero sí una dirección clara. Volver la mirada a Dios como fuente de estabilidad. Cuando la alabanza cesa en un hogar, cuando el agradecimiento es reemplazado por la queja constante, se interrumpe el flujo de vida espiritual. Y donde no hay adoración, el enemigo encuentra acceso. Las ratas del alma, invisibles pero presentes, comienzan a ocupar el terreno que le corresponde al gozo del Espíritu Santo. El gozo no depende de las circunstancias, no es el resultado de una vida sin problemas, sino la evidencia de una vida anclada en la presencia de Dios. En Nehemías 8:10 se declara con fuerza: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Esta declaración no es un simple aliento emocional, es una revelación de protección espiritual. El gozo actúa como una barrera que impide que el alma se desintegre ante los golpes de la vida. Cuando esa fuerza se pierde, la debilidad se instala y con ella los síntomas del desorden comienzan a manifestarse: confusión mental, decisiones erráticas, ataques de pánico, insomnio prolongado. Estos síntomas, aunque tengan explicación clínica, también deben ser entendidos en su dimensión espiritual, porque donde hay desorden emocional sostenido, hay una atmósfera alterada, y donde esa atmósfera se mantiene, las manifestaciones físicas no tardan en llegar. La palabra enseña que el fruto del Espíritu incluye paz, mansedumbre, templanza. Estos frutos no son conceptos abstractos, son condiciones que deben impregnar el ambiente. No son solo virtudes internas, son expresiones que se sienten, se respiran, se perciben. Un hogar donde hay paz es un espacio donde el enemigo no puede operar con libertad. Pero cuando esa paz ha sido sustituida por discusiones constantes, por desesperación silenciosa, por presión sin descanso, el lugar se convierte en terreno abierto. No basta con mantener la casa limpia físicamente. Es necesario establecer un gobierno espiritual que devuelva el equilibrio emocional perdido. Donde gobierna el espíritu, hay orden. Y donde hay orden, no hay espacio para lo que se arrastra en lo oculto. Proverbios 14:30 enseña que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esta verdad revela que el estado interior afecta el cuerpo, pero también implica que las emociones alteradas generan decadencia, desgaste, deterioro, no solo a nivel personal, sino en todo el entorno. La carcoma es progresiva, silenciosa, difícil de detectar a simple vista. Así opera el desorden emocional cuando no se trata desde lo espiritual. Y lo mismo ocurre con la presencia de roedores. Se instalan en lo oculto, se multiplican sin que se note, y cuando finalmente se manifiestan, ya han contaminado mucho más de lo que se pensaba. Esa es la dinámica del alma cuando ha dejado de ser apacible. Lo que comienza como una simple preocupación no atendida se convierte en una raíz de temor que contamina relaciones, destruye la armonía familiar y altera el propósito del hogar.
La Escritura llama a velar no solo sobre los actos, sino sobre los pensamientos. Romanos 12:2 nos exhorta a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esta transformación no es una tarea ocasional, sino una disciplina diaria. Renovar la mente implica expulsar lo que contamina y llenar el corazón con lo que edifica. No se trata de negar la realidad, sino de imponer sobre esa realidad la autoridad de la verdad de Dios. Cuando un hogar se compromete a declarar la palabra sobre las emociones, el ambiente cambia. La ansiedad cede ante la paz, la queja se transforma en gratitud. La confusión se convierte en claridad. Y donde hay claridad, las tinieblas no encuentran refugio, porque las ratas espirituales no pueden operar en medio de la luz. La presencia de Dios expone, limpia y ordena. Jesús en varias ocasiones reprendió no solamente espíritus de enfermedad, sino también condiciones internas que reflejaban desorden espiritual. En Marcos 4, cuando se desató una gran tormenta en el mar, los discípulos despertaron al maestro con angustia. La respuesta de Jesús no fue solo calmar el viento, también confrontó el temor. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Bill Forty. Esta reacción muestra que la tormenta externa no era más peligrosa que la tormenta interna. El miedo, cuando no se enfrenta con fe, se convierte en un espíritu que gobierna. Y cuando el miedo gobierna, el orden espiritual se pierde. Por eso, cuando en una casa el temor se convierte en el lenguaje predominante, cuando las decisiones se toman desde la inseguridad, cuando la incertidumbre es más fuerte que la convicción, se establece una atmósfera que invita al enemigo a operar. El hogar debe ser una extensión del reino de Dios, un lugar donde se respire su carácter, su verdad, su presencia. No un campo de batalla permanente entre emociones desbordadas y luchas internas sin control. Si hay ansiedad persistente, si el insomnio es constante, si el ambiente se ha vuelto pesado, si las emociones están en conflicto continuo, es tiempo de entender que no se trata solo de algo emocional, es espiritual. Y debe ser tratado con armas espirituales. Segunda de Corintios 10:4 afirma que las armas de nuestra milicia no son carnales, no, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas no se derriban con esfuerzo humano, sino con autoridad espiritual. Y esa autoridad solo se ejerce cuando se recupera el dominio que el Espíritu Santo ofrece. El propósito de Dios no es solo restaurar el alma, sino también el ambiente. No es solo sanar el corazón, sino limpiar el entorno. Porque cuando un hogar recupera la paz, cuando se restaura el orden emocional, bajo el gobierno del Espíritu, todo lo demás se alinea. Las ratas, símbolo de lo que invade en lo oculto, desaparecen cuando el ambiente es regido por la paz de Dios. El enemigo no puede permanecer donde hay reposo verdadero, porque el reposo no es inactividad, es confianza. Y donde hay confianza, hay estabilidad. Y donde hay estabilidad, hay protección. El alma en reposo es una muralla contra todo lo impuro. Es tiempo de discernir el estado del alma y del hogar. No para condenar, sino para actuar. No para cargar con culpa, sino para tomar autoridad. Porque el orden espiritual comienza cuando se decide restaurar el interior. Y esa restauración no es un deseo abstracto, es una acción concreta. La paz no es una emoción que se siente, es una persona que se recibe. Cristo es nuestra paz. Y cuando Él gobierna, todo lo que está fuera de lugar debe alinearse. Incluso lo invisible, incluso lo que se arrastra por los rincones oscuros de la casa y del alma. Porque donde Él habita, no hay espacio para el caos, solo para el orden, la luz y la vida. No todo lo que ocurre en el plano físico puede explicarse desde la lógica humana. Existen señales que, aunque parecen naturales, son profundamente espirituales.
La aparición de ratas o ratones en un hogar es una de esas manifestaciones que exigen discernimiento. No se trata simplemente de una situación sanitaria o de mantenimiento estructural. Muchas veces, detrás de esa presencia, hay un llamado divino a observar con ojos espirituales lo que ocurre en lo invisible. Jesús enseñó que quien tiene oídos para oír, oiga. Y esta exhortación sigue vigente para quienes han dejado de prestar atención a las señales que Dios permite en el entorno. El discernimiento espiritual no es una capacidad exclusiva de unos y unos pocos, sino una necesidad para todos los que desean caminar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Hay hogares donde todo parece estar bien desde afuera, pero espiritualmente están expuestos. El enemigo no necesita puertas abiertas de par en par. Le basta con pequeñas grietas no tratadas, con distracciones persistentes, con hábitos tolerados que ya no se cuestionan. La señal de alerta puede llegar en forma de ansiedad incontrolable, de insomnio constante, de discusiones repetidas sin causa clara, o puede llegar de manera aún más evidente con la aparición de elementos físicos que alteran el orden del hogar. Las ratas y ratones no son simples coincidencias cuando se presentan de forma insistente e inexplicable. Son indicadores de que el ambiente espiritual ha sido alterado. Así como los profetas en el Antiguo Testamento leían en los eventos de la naturaleza los mensajes de Dios, también hoy debemos aprender a leer lo que ocurre en lo cotidiano con una perspectiva eterna. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo nos confronta con una verdad. No se puede vivir de manera superficial en lo espiritual y esperar protección profunda. Los sentidos espirituales deben ser ejercitados, afinados, despertados. Cuando hay discernimiento, las señales no se ignoran. Se confrontan con la palabra, se someten en oración, se analizan con reverencia. No se trata de caer en superstición, sino de desarrollar sensibilidad a lo que el Espíritu está revelando. Y cuando algo tan anómalo como la aparición persistente de ratas se presenta, el creyente maduro no se limita a sellar grietas en la pared, va más allá. Examina el corazón, revisa la atmósfera, busca dirección divina para entender qué se ha permitido, qué se ha perdido, qué se debe corregir. El problema no es que aparezcan señales, el verdadero riesgo está en ignorarlas. Dios es un Dios que habla y muchas veces su voz resuena no en palabras audibles, sino en eventos que sacuden la rutina. El discernimiento consiste en saber cuándo algo requiere atención espiritual. En Proverbios 3:6 se nos exhorta: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios implica verlo incluso en lo inesperado. Implica entender que el hogar, como territorio consagrado, no debe permitir que ninguna presencia opuesta al reino encuentre lugar donde establecerse. Si algo extraño ha comenzado a manifestarse, es tiempo de discernir, porque una señal ignorada puede convertirse en una puerta abierta. Y una puerta abierta puede terminar por alterar todo el orden espiritual de la casa. Discernir no es temer, es asumir responsabilidad espiritual con sabiduría y autoridad. Es ver lo que no todos ven y actuar como quienes entienden los tiempos. Es reconocer que Dios no permite nada sin propósito y que incluso en lo más incómodo, Él puede estar mostrando la necesidad urgente de restaurar lo que ha sido descuidado. Cuando el enemigo ha encontrado lugar en un hogar, no basta con desear que se marche. Es necesario ejercer autoridad espiritual. Las ratas no se van por voluntad propia,
sino cuando el ambiente deja de ser compatible con su naturaleza. Lo mismo ocurre en lo invisible. Cuando el espacio ha sido contaminado, cuando las puertas se han abierto por descuido o permisividad, hay que cerrar todo acceso con firmeza y determinación. La limpieza espiritual no es simbólica, es real y comienza con una decisión consciente de restaurar el gobierno de Dios en cada rincón. En Josué 24:15 la declaración es clara: yo y mi casa serviremos al Señor. No es una frase decorativa, es un acto de consagración total que implica acción, separación y alineación con la voluntad divina. La primera expresión de limpieza espiritual es la humillación. Cuando el corazón se rinde, el enemigo pierde poder. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humilla mi pueblo y se arrepiente de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta tierra incluye el hogar. El arrepentimiento genuino no se queda en palabras, transforma ambientes, corrige hábitos, rompe con estructuras que habían sido toleradas. Cuando hay confesión, el terreno espiritual comienza a renovarse. Y una vez que lo impuro es identificado, no se negocia con ello, se expulsa. No hay acuerdo posible entre luz y tinieblas. La autoridad espiritual se sostiene en la palabra. No se trata de fórmulas vacías, sino de alinearse con el gobierno de Dios. En Efesios 6, Pablo habla de la armadura de Dios como una necesidad para resistir las acechanzas del diablo. El creyente que desea cerrar toda puerta al enemigo debe hacerlo desde la verdad, desde la justicia, desde la fe, desde la oración constante. Cada habitación debe ser declarada territorio de Cristo. Cada objeto, cada práctica, cada palabra que no glorifica al Señor debe ser confrontada y reemplazada. Donde hay fuego del Espíritu, no permanece lo impuro. Donde hay alabanza, las ratas del alma no soportan quedarse. Donde hay adoración continua, el enemigo no puede respirar. En el templo de Jerusalén, cuando se preparaba el lugar para el sacrificio, los levitas debían purificar cada espacio con cuidado. No se ofrecía adoración en medio de desorden. El altar era sagrado. Hoy el hogar es ese altar. La limpieza espiritual implica orar con autoridad, declarar con fe, cerrar lo que ha sido abierto y santificar lo que había sido contaminado. No como un ritual vacío, sino como una expresión de entrega real. Porque cuando la casa es puesta bajo la sangre del Cordero, como en el Éxodo, el destructor no tiene acceso. La limpieza no es un evento, es un estilo de vida. Un compromiso permanente de mantener encendida la luz. Porque en la luz, las tinieblas no pueden esconderse. Y cuando la presencia de Dios habita con poder, ninguna fuerza contraria puede permanecer. Cuando el cielo permite que algo se manifieste en lo físico, no es para intimidar, sino para revelar. Las ratas y ratones que irrumpen en un hogar no son simplemente intrusos visibles. Son espejos que apuntan a lo que permanece sin resolver en lo profundo. Pero más allá de lo que representan, hay una verdad que lo transforma todo. Dios no expone lo oculto para avergonzar, sino para restaurar. No permite que se rompa el orden para castigar, sino para redirigir hacia un diseño más alto. En cada señal hay un llamado, y en cada llamado una puerta abierta a una transformación que no solo limpia, sino que establece algo nuevo, firme, inquebrantable. Lo que Dios desea no es solo eliminar lo impuro, sino establecer su presencia como fundamento permanente. No basta con expulsar al invasor, es necesario reemplazar el vacío con gloria. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas antes de que la creación tomara forma, también se mueve hoy sobre cada vida y cada hogar que está dispuesto a renunciar al caos para abrazar el diseño divino.
La aparición de ratas puede ser la última sacudida antes de un nuevo comienzo. Puede ser el umbral de un despertar espiritual que transforme no solo el ambiente, sino también la conciencia espiritual de quienes habitan en ese lugar. No hay hogar que Dios no pueda redimir. No hay atmósfera tan contaminada que su espíritu no pueda purificar. Pero para que eso ocurra, es necesario dar un paso más allá del temor, más allá del rechazo a lo visible, más allá de la reacción superficial. Es necesario escuchar lo que esa señal clama desde lo profundo. El Señor está llamando a levantar casas donde su nombre no solo sea mencionado, sino entronado, donde no solo se hable de fe, sino que se viva desde la verdad, donde la santidad no sea una opción, sino una atmósfera constante, donde el orden espiritual no sea un acto de urgencia, sino una cultura establecida. Porque cuando Dios habita, lo impuro no permanece. Donde hay luz, lo que se mueve en las sombras es expulsado. Cuando se levanta un altar verdadero, el terreno se convierte en tierra santa. Y ese es el destino de cada hogar que se atreve a responder al llamado que hay detrás de la señal. No se trata de vivir con miedo a lo que aparece, sino de vivir con pasión por lo que debe habitar. La transformación no llega con un acto aislado, sino con una decisión sostenida. Y esa decisión inicia con una respuesta simple pero poderosa. Señor, haz de mi casa un lugar donde solo tú tengas autoridad. Porque el mayor propósito de toda señal no es revelar el problema, sino guiar hacia la presencia. No es solo alertar, sino alinear. Y una vez que la casa es alineada con el cielo, todo lo demás se acomoda. El desorden se va, la paz regresa, el ambiente cambia. Y donde antes había ratas, ahora habita la gloria. Ese es el verdadero significado de toda restauración espiritual. Ese es el destino que Dios tiene para tu casa.